archivo 3D Maxi vamos a mostrar los ejes de coordenadas normales. Esos ejes, digamos, usualmente vienen marcados con X y Y. Para nosotros, después le vamos a poner unos nombres que sean nuestros ejes U y D o T y U, por ejemplo. Vamos a mandar funciones que van de T, U a coordenadas X, Y, Z. Cada una de ellas va a depender de T y de U o de U y de B, como se quiera ver. Entonces, lo primero es tener un punto, ya que tenemos los ejes, tenemos un punto cualquiera en el plano que estamos viendo, en el plano V, digamos. Tomamos el punto P y vamos a sacar sus coordenadas, coordenadas de este punto, ¿sí? En el sistema de coordenadas que estamos viendo. Entonces P va a tener estas coordenadas, ¿no? Entonces, la idea aquí es que vamos a hacer una regla de correspondencia con un sistema 3D, digamos, vamos a establecer simplemente la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nuestra primera coordenada, por ejemplo, va a ser U, la siguiente va a ser B. Y, por ejemplo, vamos a establecer una regla de correspondencia como sigue. La coordenada X, vamos a sacar la componente expresión. La componente X, por ejemplo, que sea 5 por seno, sin, le tenemos que escribir, sin de la primera coordenada de P, o sea, de sin de, por ejemplo, bueno, tenemos que decir sin de U, cerramos, por coseno de B. Esa va a ser nuestra regla de correspondencia ahorita. Después, para la coordenada Y, pues por ejemplo podríamos poner, también con expresión, podríamos poner 5 por seno de U, pero ahora por seno de B. Y la coordenada Z la vamos a poner también dependiendo de U y de B, de esta manera. Por ejemplo, vamos a poner 5 por coseno de U. Y voy a hacer una cosa que aparentemente pues sale sobrando, pero nos va a venir bien porque todas las coordenadas van a depender de U y de B. Voy a multiplicar todo esto por B y lo voy a dividir entre B, ¿sí? Así. Y entonces las tres coordenadas dependen de U y de B, ¿no? Y U y B siempre aparece de alguna manera. Entonces vamos a pedir, por ejemplo, con aplicar una expresión, vamos a aplicar, por ejemplo, la expresión para X con las coordenadas U y B. Para X. Sí. La primera va a ser la coordenada para X, ¿no? Luego otra vez la coordenada, ahora la coordenada Y con U y B en ese orden. ¿Sí? Y luego la última expresión también U y B. Entonces de esta manera obtenemos las coordenadas de X, Y, Z de un punto, digamos, que ahora vamos a situar en el sistema de coordenadas que tenemos frente a nosotros, el sistema 3D. Ya esta fue nuestra regla de correspondencia. Enviamos un punto del plano XY al espacio XYZ. Ahora pues vamos a transferir esto al espacio sin utilizar rejilla, ¿no? Este es lo interesante ahora aquí, que no vamos a necesitar utilizar rejilla, ¿no? La rejilla o lo que necesitemos va a ser después. Entonces vamos a transferir, por ejemplo, esta primera medida, la de X, al eje, por ejemplo, número 1, nos queda negativo, entonces va a quedar por acá, ¿no? Luego la segunda medida
que es el eje Y, al eje número 2, nos queda por acá. La tercera medida al eje número 3 nos queda por acá. Y entonces ya tenemos aquí sobre nuestros ejes, bueno, aquí como hay medidas que sobrepasan el tamaño del vector, de todas maneras debemos imaginar los que están allí, ¿no? Están sobre los ejes de coordenadas, sobre los, aunque sean en las partes negativas. Entonces vamos a proponer una macro, o bueno, vamos a proponer primero con la estrategia de punto medio y simetría, levantar un punto ahora en el espacio. Por ejemplo, vamos a poner punto medio entre la X transferida y la Y transferida, ¿sí? Y luego simétrico del origen respecto de ese punto medio. Ese punto, el último punto que obtuvimos, tiene de coordenadas X, Y, Z igual a 0, X, Y, 0. Ahora necesitamos levantarlo la cantidad Z que venía ya transferida en el eje Z. Entonces nuevamente punto medio entre Z y el último punto trazado, y luego simétrico del origen de coordenadas respecto al último punto medio. Y entonces este punto es, digamos, le voy a llamar P', ¿sí? ¿Ok? En realidad es el único punto que digamos, me interesa. Entonces voy a ocultar, por ejemplo, los puntos que fueron auxiliares, que son las transferencias de medida, y los puntos medios que utilizamos para nada más quedarnos con este punto P'. Este punto P' está dibujado en el espacio, ¿sí? Aquí ya este punto es un punto en el espacio, ¿no? Podemos verificarlo moviendo los comandos que tiene la macro, el comando 3D Maxi, para que veamos dónde se sitúa en el espacio conforme a estos ejes de coordenadas. Bueno, muy bien. Ahora lo que queremos ver es cómo, por ejemplo, poniendo objetos en el plano coordenado, por ejemplo, en el plano V, ¿qué es lo que nos dibuja esto en el espacio? Por ejemplo, vamos a empezar con algunos objetos muy sencillos, por ejemplo, una circunferencia. Vamos a dibujar una circunferencia donde quiera que sea en el plano XY. Lo voy a poner, por ejemplo, para comenzar, en el primer cuadrante, ¿sí? Bueno, antes que otra cosa pase, vamos a dibujar también un par de vectores, por ejemplo, que estén sobre los ejes de coordenadas, de tal manera de que simulen los ejes U y B que yo estoy pidiendo, ¿no? Voy a poner este eje y este eje, ¿sí? Y voy a ocultar mis anteriores ejes de coordenadas, ¿no? Entonces, en las etiquetas de estos vectorcitos voy a poner los nombres de mis ejes. Aquí van a ser mis ejes U y B. Entonces ya tengo establecido aquí una regla de correspondencia entre puntos de este plano V con puntos en el espacio. Entonces me gustaría ver en qué se convierten diferentes cosas. Por ejemplo, vamos entonces, aquí tengo una primera circunferencia que quiero explorar. Entonces vamos a hacer con redefinición de objeto, con redefinir objeto, vamos a decirle que el punto P se transfiera a la circunferencia. ¿Ok? Entonces eso me cambió también de lugar al punto P en el espacio, ¿sí? Puedo llevarme esta circunferencia a algún lado, pero lo interesante pues es que entonces yo quiero pedirle cuál es el lugar geométrico de P' cuando P se mueve en su trayectoria. ¿Ok? Bueno, pues ahí tenemos objetos medio raros.
¿no? Que se están moviendo en el espacio. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que si yo me acuerdo de esta regla de correspondencia que dimos, esto se parece mucho a las coordenadas esféricas, ¿no? Por ejemplo, en vez del 5 yo me puedo imaginar a Rho, en vez de U me puedo imaginar a Phi, y en vez de B me puedo imaginar a Theta. Bueno, salvo por esta última parte que en realidad pues como que salvo en el 0, 0 se está cancelando, pero básicamente lo que tenemos aquí son coordenadas esféricas. Entonces, como que la imagen de esto, ¿verdad? Aunque esta cosa esté moviéndose en donde sea, tiene que estar metida dentro de una superficie esférica, ¿sí? Entonces la curva esta que está dibujando P' es parte, es raro, pero es parte de una esfera centrada en el origen y de radio 5. ¿Sí? Eso lo sé. Bueno, digamos, esa es una de las conclusiones a las que uno llega. Uno puede explorar muchas figuras, por ejemplo, puede uno explorar un polígono, por ejemplo, estrellado, ¿no? Por ejemplo, voy a pedirle que me dé la imagen de este. Ahora nuevamente voy a utilizar redefinir al punto P sobre este polígono, y entonces puedo ver que aquí tengo la imagen de este polígono, pero me sigue pareciendo como que todos los puntos de la curva están fuera, y como que si estoy muy familiarizado con mi comando 3D Maxi, puedo ver que este polígono como que estuviera siempre a una distancia igual, ¿no? Del origen de coordenadas, todos los puntos de esto. Como que hasta veo un poquito curveado a mi imagen de mi polígono ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber si esa aquí me puedo deshacer de esta circunferencia? ¿Sí? Nuevamente ahora voy a desmontar a P. Le voy a decir que sea un punto libre. Entonces, redefinir objeto, voy a decirle que P sea un punto nada más, ¿no? Ajá. Y entonces P ya no se liga a mi polígono, ¿no? Entonces me voy a deshacer también de este. ¿Sí? Si quiero estudiar mejor lo que está pasando con esta transformación, entonces me conviene tener aquí una rejilla para que yo pueda, por ejemplo, ir explorando esa rejilla y ver cómo esta rejilla me envuelve a esta que tendría que ser una esfera, ¿no? Entonces por acá, en alguna de las macros que tenemos, parece que no tenemos la macro rejilla 16 por 16, ¿verdad? Hay que traerla del otro lado. Sí, hay que traerla de otra parte. Entonces vamos a minimizar esta, vamos a abrir alguna en donde ya esté la rejilla. Creo que en Albeiro, no, en Albeiro no está. A ver, aquí hay un pequeño problemita a ver, este probablemente sí tenga la macro de rejilla 16 por 16. Bueno, entonces vamos a buscarla aquí a ver. Sí. Sí. Sí, ok. Entonces, rejilla 16 por 16
Vamos a ver cómo actúa. Voy a darle F1 para saber cuál es. Ah, no tiene ayuda. Bueno, pero aquí probablemente funcione con 3 puntos, ¿sí? Y entonces digo rejilla 16 para este y este punto, y entonces tengo ya una rejilla. Lo único que necesito es ocultar los puntos intermedios. Vamos a ocultarlos. Esa va a ser la parte de la talacha aquí medio. Y este es otro polígono más que vamos a, con el cual vamos a explorar la construcción. Esta parte es un poco una cuestión tediosa. La rejilla no me dio directamente la rejilla limpiecita, pero ya casi estamos acabando. Entonces, con ello obtendremos un objeto suficientemente versátil como para ver qué es lo que está pasando con esta cuestión. Ya está. Entonces, este objeto se controla con 3 puntitos, ¿no? Entonces ahora me voy a traer a esos 3 puntitos a el primer cuadrante primero, ¿no? No tiene por qué ser ahorita exactamente en ningún lugar. Voy a ponerlos, por ejemplo, por ahí, donde sea. Y entonces voy a pedirle redefinir al punto P como punto sobre objeto, y va a ser la rejilla, ¿no? Y entonces, en esta parte, pues seguimos sin ver de qué se trata, ¿no? Todavía aquí en esta parte no podemos ver bien de qué se trata. Sin embargo, ya se ve una forma que está queriendo llenar esta parte. Para verlo más regular, entonces vamos a hacer lo siguiente con la rejilla. Uno de los vértices, el vértice, digamos, intermedio, vamos a moverlo al origen de los ejes U y B, y los otros los vamos a colocar sobre los lados de las partes positivas de los ejes, ¿sí? O sea, por eso queremos que sea un objeto así más libre. Entonces aquí ya vemos que hay una cierta regla de correspondencia, ¿no? Aquí ya vemos, ¿no?, por ejemplo, que este es como un cascarón, ¿no?, de una esferita, ¿no? A ver, entonces ahora, sin mover 2 de ellos, vamos a tratar de estirar por algún lado, por ejemplo por el eje U. Vemos que entonces empieza a llenar, por decirlo así, nuestra esferita, ¿sí?, hasta que tenemos, por ejemplo, que esta esfera llena hasta el polo. Aquí, por ejemplo, B, podemos hacerla que se reduzca para que la esfera nos cierre bien lateralmente. Como todavía no sabemos bien cuáles son las coordenadas, el tamaño de la rejilla, podemos mover al punto P para que el punto P nos diga de dónde a dónde se mueve. Entonces U se mueve de 6.37, digamos, yo pensaría que esto tiene que ver con 2pi, y 3.42 pues pensaría uno que tiene que ver con pi. Entonces, si uno ajusta estos bordes, por ejemplo, a que uno de los bordes valga aproximadamente pi, por ejemplo aquí 3.18, y este otro que valga 2pi, 6.28, algo como eso, siempre moviéndome sobre estas partes, sobre los ejes, 6.26, pues aquí tendría una imagen de la esfera más correcta, ¿no? ¿De qué depende esta esfera? Bueno, por ejemplo, el radio de la esfera pues es definitivamente este valor de 5, ¿no? Se puede cambiar en toda la parametrización. Por ejemplo, vamos a hacerlo
jugando ahora con esta regla de correspondencia, en vez de 5 vamos a ponerle, por ejemplo, que fuera 3, y entonces aquí se empieza a deformar como si fuera un elipsoide, ¿no? Aquí voy a darle otra vez 3 y otra vez 3. Aquí ya la esfera es de un tamaño más pequeño, ¿no? De un radio más pequeño. ¿Okay? Ese tamaño depende de los ejes de coordenadas. Si este punto controla los ejes de coordenadas, no, este punto no controla los ejes de coordenadas, pero ahí están mis vectores que están dando las direcciones principales donde está todo este objeto, ¿no? Aquí se puede mostrar entonces que cada uno de estos cuadritos en qué se convirtió en esta regla de correspondencia, pues se convirtió en cada una de estas regiones limitadas por estos meridianos y paralelos, ¿no? O sea, dos meridianos y dos paralelos adyacentes me están dibujando la parte de un cuadrito. Por ejemplo, si yo tengo el cuidado de mover AP en uno de los cuadritos, voy a ver que su imagen P' se anda moviendo. A ver, yo trataré de hacer más hacia acá, por ejemplo, tal vez más hacia acá, más frente a nosotros. Y si no puedo, pues entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues para que yo lo pueda poner más de frente. Sí. Y si no puedo, pues le cambio el color a P. Por ejemplo, un azulito. El punto P, ¿no? Y le puedo poner una traza. ¿Cómo transfirió usted ese punto P allá? Este punto P' es la regla de correspondencia. Ah, aquí está. Ahí está, sí. Necesito saberlo dónde está aquí. Entonces, al punto P' le podemos poner un color, una traza. Traza se encuentra acá, a P', ¿no? Y entonces tratar aquí de ser cuidadosos y dibujar un cuadrito para ver cuál es la región aquí que se está dibujando en la esfera, ¿no? Ya hoy me quedé un poquito más. Aquí estoy dibujando más o menos un meridiano en un paralelo. ¿Le hizo la traza? Sí. Ah, bueno. Por ejemplo, se puede dibujar aquí en la esfera. Bueno, si uno quiere, puede dibujarse aquí en la esfera. Podemos hacerlo más, digamos, podemos utilizar, por ejemplo, dejar macros ya preparadas para que, dado un punto P, nos dibuje el punto P', por ejemplo, ¿no? Entonces, las macros, ¿qué es lo que tendrían que tener? El sistema de referencia, V, el punto en ese sistema, y luego señalamos las expresiones y que después señalando los ejes de coordenadas, bueno, los ejes 1, 2 y 3, o bueno, los ejes X, Y y Z, nos hiciera la representación en 3D. Podemos dejar esta macro preparada diciendo objetos iniciales, por ejemplo, simplemente al punto P, ¿sí? Y a las tres expresiones en ese orden, por ejemplo, la primera, segunda y tercera expresión, ¿sí? Como estamos utilizando el sistema de referencia que estamos viendo frente a nosotros, aquí no le voy a dar clic a U y a B, sino me voy a pasar directamente a los ejes X,
Y, Z, ¿sí? ¿No? Y voy a decir que mi objeto final va a ser el punto P, este punto, ¿sí? Nada más, ¿sí? Entonces, punto P, 3 expresiones, y luego el punto P' es mi objeto final. Si todo funciona bien, entonces aquí yo debería de poder validar mi macro, pero algo me está faltando. A lo mejor lo que me falta es precisamente decir, voy a mostrar los ejes, decir estos ejes que me están, que estoy necesitando. Entonces, nuevamente en mis objetos iniciales, solamente corrijo en que doy clic a los ejes, ¿sí? Y entonces vamos a ver si ahora sí ya me deja validar mi macro, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, por ejemplo, le puedo poner F de R2 a R3, ¿sí? Bueno, voy a utilizar mayúsculas, R2 a R3, ¿no? Objetos iniciales. Los objetos iniciales pues tendrían que ser, le voy a poner punto, paréntesis, punto P, ¿no? Coma, ejes U, coma B, así, ejes UB, y luego voy a decir sistema XYZ, o sea, voy a dar clic en estos ejes que tengo por acá en la macro 3D máximo, y luego objeto final va a ser precisamente este punto P' en XYZ, ¿no? Entonces ese punto va a estar en ese espacio, ¿no? Además, perdón, y olvidé decir que necesitaba las expresiones paramétricas, ¿no? De cada coordenada. A ver, entonces voy a deshacerme de esta macro diciendo opciones, configuración de herramientas, y esta macro la voy a echar para afuera, no me quedó bien, ok. Entonces otra vez, objetos iniciales pues van a ser, que dijimos, los ejes, el punto P y las 3 expresiones, ¿no? ¿Sí? Además, el sistema X, Y, Z. ¿Ok? Objetos finales, el punto P'. ¿Sí? Ya, la macro se va a llamar, ahora sí, bien, esta se llama F de R2 a R3. A ver, lo que no pusimos bien, objetos iniciales, entonces ejes U, B, punto P, expresiones X, Y, Z y sistema X, Y, Z, ¿no? Okay. Objetos finales, punto P' en el sistema X, Y, Z. Ok. Ahora sí, ya tiene mejor documentación todo esto. Podemos ocultar nuestros ejes. Voy a edición, redibujar todo. Le voy a poner nombre a este archivo, le voy a guardar como. Voy a decir que sea el F de R2 a R3 genérico. ¿Sí?
Entonces aquí vamos a ver qué pasa si pongo otro punto Q. Por ejemplo, voy a ponerlo primero libre, Q, y voy a tratar de aplicar mi macro. Por ejemplo, tengo que mostrar los ejes, entonces ahora voy a tratar de aplicar mi macro. Entonces doy clic a los ejes U y D, luego al punto Q, y luego a los ejes X, Y y Z. Ah, y me faltan las expresiones, ¿verdad? La expresión de X, la de Y y la de Z. ¿Sí? Y entonces ese punto no sé dónde andará, pero ese será. Entonces si muevo a Q en el espacio, puedo ver dónde anda. Y resulta que está también, por más que yo me aleje de aquí, está moviéndose siempre también dentro de esta esferita. ¿Sí? Claro, porque las coordenadas, la manera de generar estas coordenadas solamente me pueden enviar a puntos en la esfera de radio 3. ¿No? Okay. Bueno, muy bien. Entonces ya aquí veo que esta es una manera de establecer esta regla de correspondencia. Aquí la macro funciona de esta forma. Podemos poner, por ejemplo, en esta rejilla, podemos poner rectas, o por ejemplo, o segmentos, mejor dicho segmentos, vamos a poner un segmento que vaya más o menos desde esta parte hasta la parte de abajo en la rejilla, ¿no? Es decir, que se mueva sobre la parte vertical, manteniendo a U constante. Y entonces vamos a pedirle a Q que se mueva en esa parte. Entonces vamos a redefinir a este punto Q que se mueva sobre el segmento que hemos dibujado. ¿Sí? Entonces voy a ocultar la esfera temporalmente, ocultar este lugar geométrico, o bueno, o mejor aún, voy a poner un botón que me controle la imagen de la esfera. ¿Sí? Aquí le voy a poner esfera. ¿Sí? Voy a apagarlo por aquí y entonces aquí tengo al punto Q. Y entonces ahora voy a pedirle lugar geométrico de Q cuando este Q se mueva. Debí de ponerle Q', ¿no? Entonces aquí voy a poner como nombre, le voy a modificar el nombre, voy a decir que este sea Q'. ¿Sí? Y entonces puedo ver qué es lo que pasa con Q. Q se mueve en esta parte. ¿Sí? Veo que me dibuja solamente media circunferencia aproximadamente. ¿Sí? Como los puntos que puse en el segmento están en la rejilla, los puedo recolocar. Por ejemplo, los puedo colocar de forma que se muevan ahora en una dirección diferente. Por ejemplo, voy a colocarlos de manera de que se muevan en forma horizontal, ¿no? Más o menos siguiendo uno de los bordes de la rejilla, y ver qué es lo que le pasa entonces a la imagen de Q. La imagen de Q entonces ahora se vuelve algo que se está moviendo más o menos de polo norte a polo sur. ¿Sí? Voy a ocultar, bueno, voy a quitar la traza mejor. Traza de P. ¿Sí? Puedo poner de otro color a este meridiano, por ejemplo lo pondré verde. Lo voy a poner más espeso, un espesor más grande, y volver a redibujar la esfera, ¿no? Para que vea cuál es la imagen. Es que no me dio aquí, voy a hacer lo siguiente, me va a tocar devolverme, redefinir este punto como punto libre. Voy a eliminar este segmento. Voy a eliminar este.
que me había sujetado ese. Vamos a Me dice pedirle que punto sea sobre la interrogación. rejilla, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Es que me dice punto de Podemos intersección. ponerlo en cualquier lugar de la rejilla. Yo puse sobre los bordes, pero podríamos poner puntos dentro de la rejilla y nada más moverlos. Pero me pide punto de intersección. Ah, no, no, no. Aquí. Voy a Allí, ponerlo por ejemplo, aquí, ahí. aquí. Y luego lo baja, Luego, así para corregir su posición. esto va a ser a regir este punto sobre este. Ajá. Ahora sí. Ahora sí, lugar geométrico. Entonces ya lo hice, ahí está. Ok. Entonces lo voy a traer para acá y lo voy a poner acá. ¿De acuerdo? Ujú. Este conviene que sea de color diferente al de la esfera. Bueno. Ok. Muy bien, por ejemplo, curvas como la curva verde esta, se les dice que son es una V curva, ¿no? Es una V curva con valor de, a ver aquí, no sé exactamente, pero se mantiene, aquí V se mantiene constante, ¿no? Si lo tenemos en forma vertical, entonces tenemos una U curva, ¿no? Y entonces uno puede ver qué es lo que delimita, ¿no? Por ejemplo, cada una de ellas. Esto luego se necesita, por ejemplo, si yo quiero conocer lo que son, por ejemplo, el área de la superficie o de un sector de la superficie, pues hago alguna operación con las U curvas y V curvas y cubro, por ejemplo, la superficie que estoy generando acá. Entonces, las parametrizaciones son la vía para enviarle U curvas y V curvas a la superficie y poder medir en ellas cómo es, por ejemplo, sus características métricas, digamos, áreas o longitudes también, por ejemplo, de las U curvas o V curvas, ¿no? Tomadas ahí. Okay. Pues estas son, por ejemplo, cosas que se pueden hacer, ¿no? Guardo ahí. Sí.